Espían al fiscal. Policía detenido por intento de secuestro. Y la campal entre la Resistencia y la Barra 51. Bienvenidos al Caporal del 6 de marzo. Comenzamos. El pasado 1 de marzo, durante un taller de capacitación policíaca con perspectiva de género de la Universidad de Policías, el alcalde de Culiacán, Sinaloa, el morenista Jesús Estrada Ferreiro, dijo esto. Me preocupan más los niños, las niñas, adolescentes que los adultos, porque muchas veces, y no que quieran utilizar a nadie, pero la mujer misma propicia el caso de daño porque no hace caso de la recomendación. Y su pareja le habla y sale otra vez allá de la calle, y pues ahí, pero yo por experiencia, y es muy lamentable que esto ocurra. Días después, entrevistado por medios de comunicación, el alcalde arremetió en contra de la prensa, acusándolo de malinterpretar sus propias palabras. Yo te compartí lo que él dijo literal, ahora te comparto lo que él justificó. Mira, el periódico o quien sacó esa pendejada está alterando las cosas, está sacando de contexto las cosas. Lo que dijo es correcto. Lean lo que dije, que no sean pendejos lo que escriben. Así es lo que digo. No alcalde. Disculpas, ni tampoco el proceso pendejo tampoco. Entonces no habrá disculpas, alcalde. ¿Por qué disculpas de qué? ¿No? ¿Tú tienes culpa? No, usted. Yo tampoco. Usted no tiene culpa de nada. Para nada. No dijo lo que dijo. No, eso no. La secretaria de las Mujeres, Tere Guerra, dijo que eran desafortunadas. 40 millones de Porque pesos. ella no sabe lo que dije. Alcalde, No tiene contexto real. No sabe lo que dije. Lo que la alteraron completamente. Según usted, ¿qué dijo, alcalde? Y eso es, perdón, y eso es lo que le critico a los medios. Me vale madre lo que sigan publicando. Que se tengan las consecuencias porque luego van en entrevista ya. En México espían hasta el fiscal general de la República. ¿Qué hay detrás de este caso? Hace algunos meses te traje un podcast para hablarte del litigio que tiene Alejandro Gertz Manero con la pareja de su hermano. Te dejo el link en la descripción de este video. Este fin de semana, al menos un par de conversaciones telefónicas interceptadas al fiscal fueron difundidas en esta red social, en YouTube. En los audios se escucha al fiscal general hablando con el fiscal de control, Juan Ramón López, planeando una estrategia en contra del proyecto de sentencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, para evitar que quede en libertad Alejandra Cuevas Morán, de 68 años de edad, detenida bajo custodia, acusada de haber participado en el presunto homicidio de Federico Gertz, hermano de Alejandro Gertz. De hecho, Alejandra Cuevas es hija de quien fue pareja sentimental del hermano del fiscal. Los hijos de Alejandra Cuevas llevan meses acusando a Alejandro Gertz Manero de encarcelar injustamente a su madre y de usar las instituciones de justicia en beneficio personal del fiscal general de la República. La difusión de estas conversaciones tienen varias aristas preocupantes. 1. El proyecto de sentencia no es público. No se explica cómo tuvo acceso a él Alejandro Gertz Manero. 2. En los audios se escucha a los fiscales decir que tienen a 4 ministros y que el ministro Pérez Dayán se les volteó, como si fueran cosa de su propiedad o de bandos. Y 3. Alguien está espiando al mismísimo fiscal general de la República y exhibiendo prácticas cuestionables. La fiscalía ya respondió asegurando que investigará el espionaje, mientras que la familia de Alejandra Cuevas asegura que por la filtración ahora temen por la vida de la expareja del hermano del fiscal. Esto es parte del audio dado a conocer el pasado viernes 4 de marzo. O sea, digo, eso no es nada agradable. No, se volteó completo. Sí, no, totalmente, doctor. Ni decirle nada. Mejor litigarlo. Yo sí tengo la certeza, y eso no sé si usted la comparta conmigo, que muchos de los ministros no van a aceptar eso. Sí, yo también. Y lo van a regresar y se le van a dar a otra gente. Antes de continuar, no puedo dejar pasar el lamentable asesinato de Juan Carlos Muñiz, reportero del medio Testigo Minero, la tarde de este viernes en Fresnillo, Zacatecas. El reportero tenía 2 trabajos, uno tal cual como reportero y otro como taxista. Él fue asesinado mientras conducía su vehículo, según informó la Fiscalía del Estado. Con el de Juan Carlos Muñiz suman 7 los periodistas asesinados en México en lo que va de este 2022. Estás viendo en pantalla al policía capitalino José Alberto Sequera. Fue detenido en el Estado de México acusado de querer secuestrar a René Vallarta,
hermano de Israel Vallarta, en la Ciudad de México. La detención del policía fue dada a conocer por el secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch, y se realizó luego de que se hizo público un video en donde policías capitalinos aparentemente querían detener a René Vallarta. Inicialmente se creyó que fue un intento de detención, pero luego la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dijo que no existía una orden de aprehensión en su contra, por lo que entonces se supo que fue un intento de secuestro. Te muestro ese video en donde se alcanza a ver cómo la víctima logra escapar de la patrulla bajándose del otro lado. Se armó la campal entre las barras del Atlas de Jalisco y Gallos de Querétaro. Las imágenes que acabas de ver corresponden al año 2007, el primer enfrentamiento que sostuvieron ambas barras. Del lado del Atlas, representada por la barra 51, del lado de Gallos, representada por la Resistencia. En aquella ocasión, ambas barras, tras un partido donde Atlas mandó a los Gallos al descenso, se enfrentaron. Para el 2010, con el Querétaro de vuelta a la primera división, ambos equipos se volvieron a enfrentar en el campo y sus barras se volvieron a enfrentar en las gradas, con un balance en aquella ocasión de 30 heridos, varios de ellos de gravedad. Aficionados aseguran que en noviembre del año pasado, del 2021, hubo otro enfrentamiento entre las barras en el Estadio Jalisco, con un muerto del lado de la Resistencia. Sin embargo, no he encontrado registro para confirmar este hecho, pero independientemente del si ocurrió o no, el rumor o el trascendido es reflejo de los ánimos que ambas barras mantienen, de rivalidad y de revancha. Así fue como llegamos a este sábado 5 de marzo. Antes de continuar, quiero detenerme para hacer una precisión. Inmediatamente después de los hechos, como ya suele ser costumbre, comenzó a haber desinformación, principalmente en redes sociales, sobre lo ocurrido. Por ello decidí esperar hasta poder traerte un video con datos confirmados. El partido, nuevamente, Atlas contra Gallos. El estadio, la Corregidora de Querétaro. Era la jornada 9. Atlas ganaba 1-0. Después del minuto 60, tuvo que ser suspendido el partido porque gente comenzó a invadir el campo, huyendo de la pelea campal que se estaba realizando en las gradas, porque los aficionados habían roto el alambrado que dividía a ambas barras. Hubo en total al menos 4 enfrentamientos. El primero antes del partido, afuera del estadio, el segundo en el medio tiempo, en la zona de baños, el tercero después del minuto 60, cuando precisamente fue suspendido el partido, y el cuarto afuera del estadio. Durante los enfrentamientos adentro del estadio, no fueron vistos policías, agentes, guardias de seguridad para poner orden. En la campal fueron usados palos, tubos, botellas y sillas. Además, fueron subidas decenas de videos a las redes sociales en donde se mostraban a personas ensangrentadas, incluso a varios hombres inconscientes. Todavía no terminaban los zafarranchos, todavía seguía el alboroto y en redes ya circulaba la versión de 17 muertos en este hecho, cifra que para entonces era difícil que alguien hubiera podido confirmar porque el caos todavía continuaba. La única cifra oficial que existe hasta este momento es esta que ves en pantalla. La Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro ha confirmado 22 heridos, 9 de ellos hospitalizados, 2 de estos de gravedad. Las cifras son difíciles de creer debido a lo sorprendente de las imágenes. El gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Curi, ratificó la cifra de Protección Civil más tarde. Al momento en que estoy grabando este video, la versión oficial no ha cambiado, pero tampoco nadie ha podido comprobar los 17 muertos. Y existe una latente posibilidad de que la cifra cambie en cualquier momento. Pero bueno, ¿cómo inició el enfrentamiento entre ambas barras? Aquí es en donde se pone más interesante el asunto. Aficionados que fueron testigos de los hechos aseguran que la Resistencia de Querétaro
tendió una emboscada a la barra 51 de Jalisco. Como parte de los conflictos han salido algunos nombres de la resistencia. Presumiblemente un jefe guachicolero de Querétaro, identificado como el Beto, llevó a integrantes de su banda para agredir a los aficionados de la barra. El Beto tiene una rivalidad con un integrante de la barra, presuntamente ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, autoridades tendrán que investigar no solamente la rivalidad de dos grupos de aficionados, sino la integrantes de la delincuencia organizada, dedicado al guachicoleo en Querétaro, dedicado al tráfico de drogas en Jalisco. Por ahora la jornada 9 ha sido suspendida, por lo que no habrá ni un partido en lo que resta de este fin de semana. Lamento no mostrarte imágenes de los hechos, más imágenes, los reservo por respeto a la identidad de las víctimas. Ante la gran cantidad de personas es difícil identificar a las víctimas de los delincuentes. Entre las víctimas, de hecho, hubo niños corriendo, teniendo que huir precisamente de estos actos de violencia. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.